Bienvenidos a HDX, el podcast donde sabemos lo que hacemos, hacemos lo que queremos y decimos lo que se nos pega la gana. Y como hacemos lo que se nos pega la gana, hoy, día 5, venimos de festejar el día 3, el Día Internacional de la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y el 14 viene nada más y nada menos que el Teletón. Ya se siente. Y decidimos, en el episodio de reconocimiento, ya dijimos los orgullosos que nos sentimos de estar 27 años trabajando juntos. Y pues qué mejor celebración que traer a don Enrique, gracias por tu asistencia, gracias. Para el reto que es el Teletón después del Teletón. Entonces decíamos, bueno, ¿de qué hablamos del Teletón si es tan conocido, si es tan famoso, si las historias de recuperación de los niños y de inclusión son, en fin, gloriosas? Y se nos ocurrió hacer eso, rascarle un poquito a qué pasa verdaderamente dentro del Teletón, ¿no? Y don Enrique, pues bienvenido, gracias por tu presencia. Muchas gracias, José Luis. ¿Cómo ha sido tu ciclo de vida? ¿Cuántos años y qué has hecho en el Teletón? Cuéntanos. Pues mira, la verdad es que llevo 18 años y un piquito trabajando, muy feliz en Teletón, muy contento. La verdad es que es una institución maravillosa, ¿no? Como tú bien dices, su misión, sus valores, todo lo que está alrededor del Teletón y que de alguna manera, pues diría yo, es lo que la gente ve, conoce, ¿no? Tiene que ver mucho con las raíces, ¿no? Con dijera nuestra querida amiga Mari Carmen, con el ADN. Así es. Ese ADN que anda por ahí. Con el ADN. Que en algún otro episodio siempre he dicho que nosotros nos dedicamos a la parte de cultura y muchos de los clientes nos piden, venga, vamos a redefinir el propósito, a rediseñarlo, a actualizarlo, a cambiar nuestro manifiesto. Y yo siempre os pongo de ejemplo porque todos andan buscando su propósito, pero ustedes nacieron siendo propósito. Sí. O sea, eso se me hace increíble, ¿no? Sí. Que ya la idea en sí mismo tenía un propósito noble de cuidar, de ayudar, y también hablaremos al ratito de sobrellevar el dolor. Pero bueno, regresemos a tu vida. Poquito a poquito. No, al contrario. ¿Qué has hecho en Teletón? Cuéntanos. Bueno, pues hace 18 años, por azares del destino, por rebote de la vida, ¿no? De alguna manera la vida te va conectando, ¿no? Estos puntos, ¿no? Para irte llevando a caminos que no esperas. Y bueno, pues recibí la posibilidad de trabajar en Teletón, yo buscando una parte social, una parte, dejar un poco lo que estaba yo haciendo y adentrarme un poco en el tema social sin tenerlo tan claro como te lo estoy diciendo, ¿no? Y salió Teletón, así literal, y bueno, pues tuve la oportunidad, el privilegio de irme a vivir a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, para abrir lo que en ese entonces era el CRIT número 9. Fíjate, hoy son 24. Sí. Pero en ese entonces era para ir a abrir el CRIT número 9. Yo no soy médico, no soy psicólogo, no soy terapeuta, soy licenciado en Relaciones Industriales. Yo no podía decir neuromusculoesquelético, que es el tipo de discapacidad que atendemos. Ese va a ser el examen al final, ¿eh? No. Y mielomeningocele, que es una de las discapacidades que atendemos, me tardé como unos 6 meses en poderlo decir, como lo digo ahorita, ¿no? Mielomeningocele y neuromusculoesquelético. Y bueno, pues literal fue ir a abrir allá ese CRIT, una experiencia, te diría, personal, ¿no? Con la familia, iba yo con mi esposa, que teníamos 4 o 5 años de casados, con una niña chiquitita de 1 año y medio, sin conocer prácticamente, por no decir que a nadie allá, sin saber a qué me iba yo a dedicar, ¿no? O sea, qué hacía un director de un CRIT. Y bueno, pues nos fuimos y fue una experiencia, como te decía, tanto personal como profesional maravillosa.
el poder, justo lo que tú decías, ¿no? Poder llevar todos los días, hacer un teletón, todos los días tratar de transmitir en cada decisión, en cada terapia, en cada momento, lo que es Teletón, lo que Teletón busca, verdaderamente fue algo extraordinario y maravilloso. Vamos a hacer ahí un corte, Sí. porque esto me sucedió y quiero compartirlo, porque luego tenemos una visión del Teletón, obviamente, de historias pues, de superación, que no son ficción, son reales. Pero no es tan fácil. Y yo recuerdo, hace muchos años en el de Chiapas, trabajar con una familia donde el argumento de esta familia era que la discapacidad de su hijo era una maldición divina. Y nunca se me va a olvidar, porque en teoría iba a hacer una sesión, en fin, de hablar de la dignidad del ser humano y de la importancia de la familia y del amor benevolente y enfrentarte con una convicción, vamos, absoluta de que era una maldición, ¿no? Entonces es fácil luego mostrar los avances de esa criatura o de la inserción laboral y familiar, pero es muy intenso Chiapas. Y yo estuve de paso. Sí. Puedo imaginar años ahí, ¿no? Te diría maravilloso, la verdad, extraordinario. Yo le tengo un cariño muy, muy especial a Chiapas. Nos acogieron literal, con las puertas abiertas, la gente extraordinariamente cálida, la gente extraordinariamente generosa. Te repito, tanto en lo profesional como en lo personal, en lo familiar, una experiencia maravillosa. Y hablabas del octavo, ¿era? Ya son... El número 9. El número 9, en la lista es el 9, Chiapas. Y en teoría atendemos a los críos, aparentemente hasta... en fin, yo sé que cada arquitectura es diferente, pero tienen un mismo tono. Sí. ¿Qué diferencias, para meternos un poquito en la experiencia del empleado, dentro de un ADN general, tiene en particular el de Chiapas? ¿Qué dirías tú? Y luego venimos al de Puebla, aunque sea el final de la película. Esta parte de la gente, ¿no? Esta parte de la cultura, que tú bien lo decías, ¿no? Esto que tú decías, me atrevo a decir que es relativamente común, pero es muy marcado en esta parte, ¿no? El tema cultural, ¿no? Esa parte... Sí, de ciertas creencias, ¿no? Ciertas creencias. Creo que eso es verdaderamente impactante. El tema de la pobreza, ¿no? El tema de la pobreza, que igual se ve en muchos lados, ¿no? O en todos lados, pero creo que es un tema muy marcado o una característica. Pero te repito, la gente, yo me quedo con la generosidad y la grandeza de esa gente, de esa tierra. Mi esposa Lorena es poblana, ¿no? Y ambos decimos, y con las hijas, que somos poblanos con sangre chiapaneca. De ese tamaño fue el arraigo que tuvimos por el agradecimiento, la generosidad y todo lo que esa tierra maravillosa nos dio y nos enseñó. Y de ahí diste el brinco del CRIT de Chiapas. Sí, de ahí el CRIT de Chiapas se inauguró en 2006. Y de ahí en el 2010, 4 años y medio, pues me voy a México, a la Ciudad de México, a trabajar en el proyecto de cáncer que empezaba la fundación. Y bueno, pues un proyecto nuevo, ¿no? Yo extrañaba a los niños del CRIT. Extrañaba a los niños, ¿no? Yo decía, estoy trabajando para los niños, pero pues a los niños, ¿dónde están? ¿No? Pues no estaban todavía, porque estábamos gestando, planeando, pensando en lo que podía ser el proyecto de cáncer.
que bueno, pues hoy es el Hospital Infantil Teletón de Oncología, ¿no? Ahí me tocó trabajar, conocer otro mundo, ¿no? El tema del cáncer, ¿no? El cáncer infantil. Muy difícil, complicado también, ¿no? Y bueno, pues a aprender nuevamente, ¿no? No quiero decir los nombres de las leucemias, por ejemplo, porque eso sí no me los aprendí también, pero igual que el neuromusculoesquelético, ¿no? La leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Y entonces a entender y a ver de qué se trataba eso, ¿no? Oye, y justo en esto que estás diciendo, porque ahora lo dices naturalmente, me supongo que los colaboradores que entran al Teletón, ¿cómo viven ese proceso de adopción de la cultura? Mira, el tema, yo creo que lo más difícil, porque obviamente la gran mayoría de los colaboradores, ¿no? Cuando entran, pues el médico en rehabilitación, el terapeuta físico, pues sabe perfectamente qué es la parte de la atención, ¿no? Si bien el modelo de atención, que es muy particular y es extremadamente maravilloso, esa es la receta secreta. Ahorita bueno, si se puede les cuento una anécdota. Ahorita que dije la receta secreta, pero es la receta secreta. Esa parte, de alguna manera, es relativamente más sencillo de entender. Creo que donde cuesta un poco más de trabajo es en esta cultura de lo que es la forma de hacerlo. Es decir, la cercanía, la compasión, este ADN en donde no vemos al niño como un número o como un expediente, sino lo vemos y lo debemos ver como persona, ¿no? Persona que evidentemente llega con unas expectativas muy grandes, que llega con unas esperanzas muy grandes, que llega rechazado, me atrevo a decir, de toda la sociedad, muchas veces desde la casa, ¿no? Llega la mamá, que el papá lo abandonó a ella con el niño, ¿no? Entonces, pues eso lo tienes de acuerdo a los valores en los que está hecho Teletón. Lo tenemos que atender, lo tenemos que tratar, lo tenemos que comprender, lo tenemos que aligerar ese peso, ¿no? Y no es nada más darle la terapia física o darle una cirugía o darle una prótesis, una silla de ruedas. O sea, lo que busca Teletón, y para que Teletón haga su trabajo como lo tiene que hacer, tenemos que ir más allá. Y es ahí donde le cuesta más al colaborador. Conociendo a Jaime, él ya quiere saber la fórmula secreta. Pero ¿sí? Iba a decir que al final acabaste en Puebla. Acabaste en la tierra. Al final acabé en la tierra. Como les decía hace un rato fuera de micrófonos, el mal del jamaicón, ¿no? El mal del jamaicón Villegas. Mira, la verdad, igual se los decía, durante estos 5 años y medio que estuve fuera de Puebla, jamás me planteé regresar a Puebla porque sabía que en Puebla no había el proyecto de Teletón. Pero obviamente cuando surge el proyecto de Teletón, siendo yo poblano, además conociendo ya lo que es Teletón, claro, pues era una ilusión grandísima. Por un lado, la parte familiar, que obviamente para mí es muy importante. Mi esposa es poblana, mis hijas, el que vinieran a convivir con una familia en donde los tíos eran tíos y no la vecina, ¿no? O los tíos postizos, que está bien, pero al final esta parte, y poder venir con un proyecto a tocar a la sociedad poblana, venir a servir a mis paisanos, eso me hizo muchísimo clic. Y bueno, gracias al apoyo de la fundación y bueno, pues directamente de Chovy, fue posible. Y bueno, pues desde hace 13 años aquí andamos en eso. Felicidades. Y aquí Jaime, que es muy curioso, quiere saber algo más. A ver. Yo me fui en varios acentos que mencionaste. Específicamente,
llegas a Chiapas, ¿no? Iban 9 teletones, 9 CRIT, perdón, e ingresas y realmente dices, no era ni psicólogo, ni médico, ¿no? Pero eras buena persona. Bueno. Y es muy difícil, ¿no? Y te lo digo, Enrique, porque me quedé pensando en este puente, cuando tú llegaste y lo que le pasa hoy al colaborador, entre la expectativa y la realidad, ¿no? Entre la expectativa de llegar a trabajar. Yo creo que pocas veces estoy seguro que la realidad supera a la expectativa. Hoy, ¿cómo el colaborador vive llegar a trabajar con ustedes? Porque solo de escucharte, en lo personal, no creo tener la capacidad probablemente de trabajar. O sea, hay personas que son más sensibles, otras personas que somos más miedosos, que somos... O sea, qué difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo vive hoy el colaborador eso? ¿Cómo lo viviste cuando llegaste? ¿Estabas consciente y no estabas consciente? ¿Hoy qué sucede? Mira, no, la verdad es que yo creo que no, nadie es consciente, ¿no? Sí. Hoy lo que te diría es que para mucha gente, muchos profesionales, terapeutas, psicólogos, el trabajar en Teletón, por lo que significa, ¿no? Teletón, es algo aspiracional, gracias a Dios. Pero esta parte, ¿no? Esta parte de la exigencia que tiene la fundación para poder cumplir su misión, ¿no? De ser una institución plenamente humana, ¿no? Eso es complicado de entender. Te voy a decir algo, yo así soy, ¿no? Soy chillón por naturaleza, ¿no? Y yo creo que la primera vez que entré a mi oficina y me puse a llorar por el caso de un niño, ¿no? que había conocido, dije, me van a correr por chillón, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No? El director del CRIT chillando, ¿no? Y lo que te diría es que se vale. Eso esta parte de la fundación es tan humana, ¿no? Que se vale el chillar. Yo digo que el día que yo deje de chillar por uno de los casos o que me deje de pegar o de angustiar, ese día me tienen que correr, ¿no? El día que yo deje de sentir de alguna manera el sufrimiento de una mamá, de un papá, de un niño, ese día yo ya no sirvo para trabajar en Teletón. Adrián. Fíjate, yo soy bien curioso. Yo y cualquiera, ¿eh? Sí, no, me queda claro. Pero fíjate que en esa beta que abriste del colaborador hoy, cómo lo vive, pues hemos hecho algunos procesos, inclusive hasta de The Walking Dead dentro del Teletón. O sea, es algo que luego a mí me ha tocado en ciertas experiencias y en ciertos workshops en donde pues los colaboradores que están dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestro propósito, pues también tienen un espectro. Y ese espectro, no todos están de este lado, que estás hablando, y hay otros que posiblemente al ingresar al Teletón, en esta expectativa realidad, tuvieron una y su experiencia durante el Teletón, pues trabajo en el Teletón, seguramente tiene también estos altibajos. ¿Cómo gestionan ustedes a esos colaboradores que no tienen ese ADN? Pues, yo te dije que era muy preguntón. No. A ver, yo creo, te voy a decir algo y lo voy a decir con toda la sinceridad del mundo. Yo creo que para quien, ojo, y no quiere decir, no quiere decir ni que un colaborador sea mejor o peor, ni mucho menos, porque no va de ahí. Se me ocurre algo, es como si un colaborador trabaja en Volkswagen, lo voy a decir, porque estamos en Puebla, y no le gustan los coches. Aborrece los coches. Bueno, ¿puede trabajar en Volkswagen? Sí puede trabajar. Su propósito, ¿no? Puede trabajar en muchas áreas, puede trabajar en el área contable, de finanzas, etcétera, pero ¿cuál es el propósito? Pues tu propósito es hacer coches. ¿Puedes trabajar ahí? Sí. Yo creo, y ahora voy hacia Teletón, que esta cultura de tal cual, de hacer nuestro el dolor del otro, para alguien que no
que no sea su perspectiva, que se vale, repito, ojo, no estoy criticando ni mucho menos. Creo que el trabajar en Teletón no es su lugar. ¿Me explicó? O sea, ¿por qué? Pues porque simple y sencillamente a lo que estamos llamados es a servir, ¿no? Eso yo lo entendí después de mucho tiempo. Sí, claro. Yo en algún momento le decía a Lore, a Lore Duarte, que era mi jefa, ¿no? Ya, con confianza y todo, le decía, ¿por qué me contrataste a mí, no? O sea, ¿yo qué? No soy psicólogo, no sé nada, ¿no? Al cabo del tiempo entendí que quienes trabajamos en Teletón estamos llamados a servir, ¿no? Una vocación de servicio más allá, y repito, no me quiero poner la capa ni mucho menos de Superman, no, porque no va por ahí, más allá de 8 horas, 5 días a la semana, ¿no? O sea, es un poquito más de eso. Ya. Fíjate, Enrique, cuando introducíamos que la voluntad de este episodio es el Teletón después del Teletón, ¿no? Y justo Adrián, Jaime hablaban pues, de cierta idealización que tenemos del Teletón, por las historias que vemos, obviamente por las historias que comparten, por los personajes, en fin. Y en este afán ultrarrealista quiero ahondar en el dolor, porque luego de repente como que eso no es lo que habitualmente se conoce de ustedes. Sí. Y más allá de tus vivencias personales, ahora que intentamos describir un poco lo que vive el colaborador del Teletón, ¿qué es lo más doloroso para ti de trabajar en el Teletón? Por más ADN servicial que tengas, ¿qué es lo más doloroso? Ver que un niño, ¿no? Que un niño sufra, ¿no? Yo creo que el dolor en un niño debería estar prohibido, debería estar vetado, ¿no? Sí. El niño tendría que jugar, que reír, ¿no? Sí. Sin embargo, pues entendiendo que el dolor es algo intrínseco del ser humano, ¿no? Porque pues, yo creo que todos, ¿no? Todos tenemos nuestros sufrimientos, nuestros dolores. Te diría que eso es lo más fuerte, ¿no? Como que, y más siendo papá, ¿no? Como que tú tratas siempre de proteger, a veces sobreproteger a tus hijos, ¿no? En mi caso, a mis 2 hijas, ¿no? No lo logras porque no puedes hacer que no sufran, ¿no? Pero yo te diría eso. Eso para mí es lo más doloroso, incomprensible muchas veces, ¿no? ¿Por qué un niño de 2, 3 años tiene que sufrir discriminación, dolor, abandono, una enfermedad, una discapacidad? Esa parte para mí es lo más doloroso. ¿Y qué técnicas, qué hacéis? Porque no es nada más en tu persona, es obviamente es vuestro día a día. ¿Qué hacéis para mitigar yo te voy emocionalmente? A decir, yo encuentro, y a lo mejor esto sí es muy personal, yo encuentro en el poder servirles y hacer algo por ellos, una medicina para ese sufrimiento, ese dolor que no se compara ni así con el de ellos. ¿Me explico? Clarísimo. He encontrado ahí, ¿no? Y es como la gasolina que le meto al tanque para decir, vamos, ¿no? O sea, vamos a darle y vamos a sacar este proyecto y vamos a recaudar y vamos a tocar las puertas que haya que tocar y vamos a ponernos de cabeza, si hay que ponernos de cabeza, para que estos niños tengan lo que deben tener, ¿no? Entonces, yo ahí he encontrado, te repito, esa gasolina dándole la vuelta al asunto. Adrián. Sí, que justo ahora que hablas de todas estas emociones y de este cóctel de emociones del día a día, que acabo de estar en una experiencia brutal donde fui impactado por muchas emociones, al final del día las personas, los colaboradores hablando, porque a mí me interesa mucho hablar de porque hoy Teletón es bien conocido por lo que hace. Uh-huh. Y a mí la curiosidad que me da es justo los colaboradores, cómo viven ese día a día. Y hablando de los colaboradores, cómo viven esa gestión emocional de todos los días. Porque tú entras a una sesión, a un workshop o alguna planeación, lo pongo en nuestro terreno, donde se tocan varias emociones y al salir, pues obviamente hay algunas en donde, sales movido y obviamente pues la técnica y el día a día te
te va llevando a gestionarlas. Pero un colaborador de Teletón que esté impactado por emoción, diario, va al baño emoción, regresa otra vez, comiendo emoción, sale emoción. Hoy, ¿cómo ustedes ayudan al colaborador a esa gestión de emociones? Mira, te voy a decir también algo que es porque quizá esta parte del dolor y el sufrimiento existe, ¿no? Pero te puedo decir, y ustedes han ido muchas veces a los CRITs, tú ves a los niños sonreír claro. en el CRIT, Es ves a las familias mamás sonreír, ves a las señoras agradeciéndote, bendiciéndote. O sea, esa parte emocional también te pone aquí arriba, ¿no? Sí. También es Subidón. es un subidón de decir, no les puedo defraudar, no les puedo fallar, no puedo, ¿no? O sea, también es un subidón en esa parte. Y te diría, en realidad, es más esta parte de saber que con el modelo de atención que tenemos, con las instalaciones que tenemos, con el equipo profesional que tenemos, estamos impactando y cambiando la vida de esos niños y las familias y sus familias. Le gana esta parte, sin duda alguna. Y qué bueno que lo sacaste, Enrique, porque de verdad yo creo que eso es necesario exponerlo porque Sí. le dices, cuando vamos, la felicidad, Sí, o sea, es increíble. El vibe es increíble. Así es. Creo que un poco allá afuera en el awareness de marca existen estos vaivenes, algunos con peso en un lado y algunos con el otro, pero creo que qué rico que lo sacaste porque sí es cierto que eso se vive. Yo, antes de cederte la palabra, una invitación. Por supuesto, gracias a vuestros donativos, seguimos ayudando a los niños y a sus familias. Hay que seguir donando. Pero yo os invito a que vayáis a los CRITs. Son espacios abiertos. Por supuesto. Y no vayan en un sentido para, no sé, auditar qué hacen con vuestros recursos, sino porque verdaderamente, cuando sales de ahí, sales con alegría de vivir. Y lo que recibes de los niños, de las familias, verdaderamente es impagable. Cuánta generación veo de los consultores que tenemos en el despacho, ese tour es obligatorio, porque es un regalo para la vocación. Y además yo le quiero agregar algo, que para mí, en estos 27 años trabajando juntos, en momentos difíciles de mi vida, el Teletón significó un arraigo con México. Mira. Si yo, después de 30 años, pusiera, en fin, ¿cuál es? En corte. La experiencia más significativa y que de alguna manera te ha acompañado, sin duda ninguna, es el Teletón. Y es un don el teneros cerca y la invitación a todos, a los que sean más reticentes o que tengan esos arquetipos y hasta a veces, en fin, opiniones verdaderamente, y lo digo desde el corazón, infundadas, acérquense. Y que no sea una opinión fundada en nadie más, ni mucho menos en posverdades, y vívanlo. Y de ahí, y luego platicamos aquí en el chat. ¿Y cómo es? Solo porque la verdad no lo sé. ¿Cómo es ir a un CRIT? O sea, ¿qué necesito? Si quiero ir a conocer, si quiero ir a visitar, soy un individuo normal, una escuela, ¿cómo es? Ir. Ahí está el proceso. Ir. Hay una... Es más... Es que qué bueno que lo dices. De repente no se sabe, tengo que hacer una cita, hay tours, hay... A ver, si vas a ir con un grupo grande, lo que te recomendaría es sí, para que podamos... ¿Qué es grupo grande? Para que sepa la gente. Arriba de 10 personas. Bueno, ¿Es ir? Sí, para que nosotros estemos listos para saber, oye, vienen 25 personas, entonces hay que dividirlo en 3 grupos, etcétera. Pero básicamente es eso, o sea, las puertas, como dice José Luis, están abiertas. y otra invitación, amigos de Teletón, puedes un fin de semana convivir con los niños en un sentido de ayudar. Voluntariado. Son niños que normalmente son dependientes y es muy cansado para los papás. Y cuando nosotros lo hemos hecho, déjense de la ayuda. Lo que significa en tu sistema el hecho de tener, aunque sea un fin de semana, a uno de estos niños en la educación, a tus hijos, para verdaderamente desde chiquitos inculcarles esta idea de diversidad, de equidad y de inclusión, en este caso de personas o de niños con discapacidad. ¿Y sabes Hay qué, muchas José? maneras de ayudar. Y que vayan a platicar con los colaboradores. Porque yo creo que eso es algo que lo van a vivir ahí de frente. Nadie se los va a decir, sino que los colaboradores van a ser los embajadores
de su día a día. Y que les pregunten, oye, ¿y qué pasa en tu día? Oye, ¿y cómo lo haces? ¿Y cómo llegaste? ¿Y cómo entraste? ¿Y cuál fue tu proceso de entrar? O sea, realmente ahí se puede despertar la curiosidad. Fíjate, perdón, voy a contar algo. No, hombre, pues, Cuéntalo. Cuéntanos. Estás en tu O sea, episodio. Mayo 2006. Sí. Yo todavía no estaba contratado para Teletón, ya estaba prácticamente en eso. Y entonces había un encuentro de capacitación de todos los CRITs. Y entonces, pues ya casi contratado, ¿no? Me dijeron, ven, te invitamos. Y vimos a Querétaro. Y ahí conocí al señor Piñeiro con una plática, ¿no? Y con un ejercicio en donde al final terminado era encontrar, corrígeme, José Luis, Ya ni me acuerdo, la personalidad, ¿no? Si eras amarillo, si eras sí, azul, sí. rojo Sí, o verde. Ajá, ¿no? sí, temas de diversidad en Exactamente, personalidad. ¿no? Y fíjate, ahí descubrí, sí, pues tal cual se los acabo de decir, soy más amarillo que, que el Winnie Pooh. Pero la verdad... Mira, ¿te acuerdas? Porque me acuerdo. Solo poner el Winnie Pooh como Me acuerdo como perfecto. arquetipo. Y bueno, esta parte, ¿no? Ahorita me acordé, pero además es lo que la fundación te da. Estas herramientas para conocerte, para autoconocerte, ¿no? Pues yo venía de la iniciativa privada, yo decía, ¿esto qué onda? ¿Por dónde? O sea, ¿de qué se trata, no? Y bueno, pues ir descubriendo, y eso es lo que la fundación también te da, y cómo se va formando este camino del Teletón 365 días. Ya, a ver, ya nos has dicho mucho, pero qué falta de la fórmula secreta. A ver, que el señor nos anima a preguntarlo. ¿Verdad? No. Es broma. ¿Qué falta de la fórmula secreta? A ver, Pues que no nos hayas dicho. lo que te diría es, creo que no he dejado de decir, no creo que falte nada. Creo que es esta parte de ser muy exigentes en el buen sentido, pensando precisamente en que estos niños vienen con la expectativa de una mejor calidad de vida, aunque no lo puedan describir de esa manera. Creo que esa parte es muy, muy importante, y te diría, estar a la altura del dolor y el sufrimiento, estar a la altura de la esperanza de un niño, de una mamá que vienen y ven en ti como institución, ojo, Sí. una posibilidad para tener una mejor calidad de vida. Eso, pues de ese tamaño es la exigencia, ¿no? Y entonces de ese tamaño es a lo que estamos llamados como colaboradores de la fundación. Y esa parte, ya cuando hablo de estar a la altura de la esperanza, del sufrimiento y del dolor de una mamá o de un niño o de un papá, de un abuelo, son palabras mayores, ¿no? Ese es como el estándar, ¿no? Qué fuerte. Sí. De decir, Ese es el estándar. ese es el estándar, ¿no? ¿Cómo quisiera yo que atendieran a mis hijas si mis hijas tuvieran una discapacidad? ¿Cómo quisiera yo? Empatía. ¿Cómo quisiera yo que me recibiera el doctor? ¿Cómo quisiera yo que me recibiera o me atendiera el policía, todos los que trabajamos en Teletón? ¿Cómo me gustaría? Y ese es el estándar. Y bueno, de ahí salen muchísimas cosas operativas del día a día que hay que hacer, que hay que cuidar, obviamente, pero te diría, esa es la guía para mí, esa es la brújula. Sí, un poco trae un tema de liderazgo y estaba pensando cómo definir el liderazgo de Teletón, ¿no? De los CRIT, cómo definir la parte de liderazgo, pero ahora también con lo que mencionabas, estamos viviendo que las empresas tienen problemas de rotación. Las empresas tienen problemas de rotación, que hace falta talento, y nosotros nos hemos cansado de decir que mientras más propósito, más cercano estás de encontrar un talento que se quede contigo, que abrace tu sentido. No retener, que se quede, total. Que se quede contigo. Sí. Y hoy, ¿cómo están ustedes? Imagínate, se me vino estos dos viajes. El tema del liderazgo, si pudiéramos decir en un tweet cómo definir el liderazgo que tienen ustedes
Y el segundo es, ¿qué está pasando con la rotación? Tomé el micrófono, hice 2 preguntas. Hombre, venga. Pero ¿qué está pasando también con el tema de la rotación? ¿Qué hay? A ver, tenemos rotación, sí, evidentemente tenemos rotación que tiene que ver con los ámbitos de cualquier otra institución, ¿no? Okay. Creo que Teletón al final del día tiene un propósito maravilloso, pero una misión extraordinaria, pero evidentemente somos una institución en medio de muchas instituciones, ¿no? Ya hay competencia, evidentemente hay colaboradores que buscan otra oportunidad de crecimiento, hay colaboradores que pues no se acomodan a la cultura, okay, o que la cultura no encaja con ellos. O sea, creo que nada diferente o distinto a lo de otras instituciones, ¿no? En el tema que decías de liderazgo, creo que el liderazgo que está llamado en Teletón es la cercanía, ¿no? La cercanía, la escucha, el trabajo en equipo, ¿no? El entender. Hace un rato les decía que yo no podía decir neuromusculoesquelético. Yo lo sigo pensando y todavía no puedo decir. O sea, el examen final, prepárense. Les voy a contar una anécdota. Cuando me fui a vivir a Chiapas, con todas estas carencias y muchas más, recuerdo que el primer día que llegué, yo me volé a Tuxtla Gutiérrez un 2 de julio y el 3 de julio estaba yo chambeando, ¿no? Y entonces, pues obviamente fui al CRIT, a la obra, que estaba toda en obra negra gris, digamos. Y entonces los arquitectos me decían, oh, fíjese que aquí va a estar el área de mecanoterapia y el área de hidroterapia. Y, o sea, yo por dentro decía, ¿de qué me están hablando? ¿No? Y entonces, el tener a tu cargo, por ejemplo, ¿no? A un director médico especialista en rehabilitación con subespecialidad en rehabilitación pediátrica, y que te hablaba de mielomeningocele, que te hablaba de neuromusculoesquelético, que te hablaba de distrofia muscular de Duchenne, que te hablaba... Si no lo sabes decir, ¿cómo lo entiendes, no? Y entonces creo que esta parte de escuchar, de entender, ¿no? Y yo le decía, porque así me lo aconsejó quien era la directora médica corporativa en ese tiempo, la doctora Edna Berumen, muy querida Edna. Durante el tiempo de arranque del CRIT, yo al director médico le decía, de 6 a 7 de la tarde, ya antes de irnos, te vas a venir a mi oficina o yo voy a la tuya, nos vamos a tomar un café y me vas a empezar... Mi capacitación y me vas a empezar a explicar. A ver, ¿qué es eso de la...? Ok, está bien, mielomeningocele, ¿qué es? Ah, bueno, pues, ¿no? A poder entender en términos coloquiales, ¿no? Para un mortal, ¿Qué era la parálisis cerebral infantil? ¿Por qué sucedía? ¿Cómo funcionaba? Imagínate, cómo funciona el cerebro. O sea, para ponerlo en términos de mundanos, pero bueno, esta parte de humildad en el liderazgo, ¿no? La humildad de decir, pues yo lo que tú haces, lo que tú sabes, no lo sé. Y no lo voy a saber hasta la fecha. Con 18 años me sigo sentando con la directora médica del CRIT de Puebla a que me explique cosas y de pronto a decir yo burradas, ¿no? Pues obviamente, no soy doctor. ¿No? Sí. No, que las dos, la pregunta y la respuesta me conectó a muchos briefs de nuestros clientes. Hablan temas de liderazgo, de rotación y en nuestro terreno. Y cultura es lo que es y lo que no es. Pero lo que conecta ahí es justo que el propósito sea claro y genuino. Porque el Teletón esto es lo que hay, es lo que somos, es nuestra manera de ver y de entender, es lo que me transmites con ello. Y por eso las personas se conectan o no con un propósito genuino. Es lo que hay y es lo que es. Yo sé que se nos acaba el tiempo, pero ahora que justo conectaste el liderazgo con un liderazgo de servicio, ¿qué obstáculos os encontráis los líderes y los terapeutas y los doctores y los voluntarios? Es decir, ¿cuáles son los obstáculos que en ese ejercicio genuino y que parece claro que el propósito es auténtico, ¿con qué obstáculos os encontráis? Mira, creo que hay una cultura en general, regresando un poquito al ejemplo anterior o a lo que les platicaba, en donde creemos
que el jefe tiene que ser El experto. el sabelotodo, el experto en todo, ¿no? Y entonces mitificamos esta figura, Sí. ¿no? Y eso se convierte también en vamos a hacer todo o no hacemos nada hasta que el jefe lo diga, ¿no? A ver, obviamente hay jerarquías y obviamente, lógicamente, hay que acatar instrucciones, órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta parte en donde el jefe se vuelve un ser humano de carne y hueso, vulnerable, con no todos los elementos para la toma de decisiones, porque no es su expertise, o aunque tenga muchos elementos, siempre es valioso escuchar al colaborador que está, ¿no? Que está ahí todos los días dando una consulta, dando una terapia. ¿Qué mejorarías? ¿Qué cambiarías? Hay cosas que nos pueden cambiar, ¿no? O sea, si quisiéramos pintar de otro color el CRIT, pues no se puede cambiar. Oye, lo quiero blanco, pues no. Hay ciertas cosas que no. Oye, muchas cosas, ¿no? Pero esta parte, este intercambio de opinión te enriquece mucho. Y creo que ese es un obstáculo en general, ¿no? O sea, yo muchas veces a mis colaboradores les digo, díganme por favor si me estoy equivocando. Díganme si creen que le estoy cajeteando, perdón que use la palabra. Díganmelo, porfa, porque, porque me voy yo y los llevo a ustedes al precipicio. Díganme. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, pero no porque yo lo diga, ¿no? O sea, porque vamos todos juntos, ¿no? Y entonces somos parte de un equipo, ¿no? Sí. Y entonces esta cultura del jefe hay que alabarlo y todo. Obviamente hay que tener respeto, sí, pero esta parte es complicada de generar y es este temita que les decía yo de la humildad, ¿no? La humildad para poder decir, oye, pues obviamente no me la sé de todas, ahora sí que faltaría más. La cajeteé, me gusta. La cajeteé. Ya me están avisando. Podríamos estar aquí horas y horas. Y vamos a ritualizar al menos una vez al año el estar conectados para que no se pierda la causa. ¿Con qué se van, queridos Jaime, Adrián, antes de cederle la última palabra aquí a Enrique? ¿Qué se llevan? Bueno, yo me llevo admiración. O sea, usaste una palabra que es compasión como parte de esto que ustedes desarrollan muy bien cuando eres colaborador del Teletón. Y yo usé una palabra hace rato que era... Yo no sé si lo pudiera hacer porque me da miedo no poder ayudar. O sea, la sensación de cuando tienes miedo de decir quiero ayudar y no puedo, porque seguramente les ha de pasar en muchas ocasiones que quieres ayudar y no puedes, ¿no? Entonces entonces me queda más que a todos los que están en el Teletón, y hace rato hablaste de las personas de seguridad, ¿no? Que te reciban, que te den la bienvenida hasta las posiciones directivas. Pues todos tienen un propósito, pero también tienen una fuerza para estar ahí, porque no es fácil. Yo me voy con un tema de admiración, me voy con un tema de que al final hay una operatividad, hay procesos, hay una organización. Lo decías muy bien cuando hablábamos del tema de la rotación, ¿no? Entonces, me voy con la palabra con mucha admiración y con mucho que aprender, porque si no lo vivimos, si no vamos al CRIT, si no dedicamos ese tiempo a visitarlo, hay muchas cosas que van a estar solamente en un imaginario. Ahí está. Y hay una necesidad de aprender para entender más a profundidad todo lo que están viviendo los colaboradores, las familias y el propósito por el que están. Entonces, gracias. Gracias, Jaime. Adrián. Pues fíjate que yo me voy con dos palabras que durante la charla embebiste, que justo es el llamado. O sea, estamos llamados, has dicho llamado. Y cuando tú estás conectado con el llamado de tu empresa, déjame ponerlo así, ¿vale? Fluye. Hay muchas empresas que tienen misiones o propósitos puestos en algunos lados, preciosos, pero si tú no sientes el llamado y la conexión con él, va a haber preguntas como de rotación, va a haber preguntas como de liderazgo, de coherencia y de coherencia en lo que haces, lo que dices en el día a día. Porque el llamado
es justo la conexión de por qué me estoy levantando para hacer lo que hago. Y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Enrique, para quien nos está viendo, escuchando, algo que quiera trabajar en el Teletón, algo que falte por No, pues, bueno, compartirles. obviamente decirles, ¿no? Es 5 de diciembre, ¿no? Estamos A días. a días, el próximo 14, pues obviamente que hay que mocharnos, Claro. hay que mocharse con el Teletón. Y más en Puebla. Y más en Puebla, hay que Póngansela de hay que Puebla. ponérsela de la franja, por supuesto. Nada, yo a tu pregunta de con qué me voy muy agradecido con ustedes por el tiempo, Ay, qué padre. por la disposición, por el permitirnos dar a conocer a la gente, porque finalmente Teletón es un proyecto de la gente, de la sociedad, Sí. hecho por la sociedad. Entonces agradecerles mucho eso y bueno, pues eso, muchísimo agradecimiento por todos estos años, José Luis, y invitar a la gente a que se moche. por Así supuesto. es, así es. Hace un ratito que hablabas del dolor en los niños. María Montessori decía que las infancias son un símbolo del futuro de la humanidad. Trabajar con infancias que tienen discapacidad y cómo la sociedad y nosotros contribuimos a que sea más llevadera esa discapacidad e inclusive lograr la inclusión, se me hace la más noble causa que podemos hacer por los seres humanos. Gracias por llenarnos de esperanza. Ese llamado nos resuena a todos y saben que me gusta terminar el episodio invitándoles a que no se suscriban, a que no le den like, a que no lo compartan, pero hoy yo lo que sí les voy a pedir es que donen al Teletón. Gracias, de corazón. Gracias.